Buenas tardes. Bienvenidos al seminario web titulado Cribado neonatal de metabolopatías por espectrometrías de masa en tándem. Esta conferencia estará dictada por el Dr. Hugo Rocha. Esta instancia ha sido organizada por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La conferencia durará 30 minutos y luego tendremos 20 minutos para resolver sus dudas. Los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción pregunta y respuesta de la plataforma Zoom o a través del Facebook de SLAIM o de EducaINTA. La conferencia estará moderada por la doctora Cecilia Queijo, quien es bioquímica clínica egresada de la Facultad de Química de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. La doctora Queijo desarrolla su actividad en el área de espectrometrías de masa y errores congénitos del metabolismo. En la actualidad es gerente del laboratorio y directora técnica de los laboratorios de análisis clínico y pesquisa neonatal del Instituto de Seguridad Social del Banco de Previsión Social en Uruguay. La doctora Queijo tiene a cargo la gestión y organización del área de screening, confirmación y seguimiento de los pacientes con patologías metabólicas y endocrinológicas detectadas por el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de Uruguay. Doctora Queijo, le doy el pase para que inicie el seminario web. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar en este día moderando esta actividad. Les voy a presentar al doctor Hugo Rocha, quien es nuestro invitado hoy. Él es doctor en bioquímica y trabaja en investigación y diagnóstico de enfermedades metabólicas desde hace más de 20 años. Estuvo relacionado en la implementación del cribado expandido de enfermedades metabólicas en Portugal, continuando actualmente esta actividad. Sus actividades incluyen en la actualidad tanto el cribado neonatal y el diagnóstico e investigación de enfermedades metabólicas. Tiene más de 35 artículos científicos publicados y más de 80 comunicaciones orales en reuniones científicas, así como más de 120 comunicaciones en formato póster. Es el actual presidente de la Comisión de Diagnóstico Perinatal de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio y es miembro de la dirección de la Sociedad Portuguesa de Enfermedades Metabólicas. Doctor Rocha, muchas gracias por acompañarnos hoy y ya puede comenzar con su presentación. Muchísimas gracias, doctora Queijo, por la presentación y tengo que agradecer a la invitación que me hicieron para este webinar, pues es para mí un placer enorme estar aquí con vosotros. Lo que me propusieron es que hablase con vosotros un poco sobre el cribado neonatal de metabolopatías por espectrometría de masas en tándem, con enfoque no solo en lo que tenemos hoy ya disponible y lo que hacemos hoy, pero también en lo que nos reserva el futuro y lo que podemos esperar de esta tecnología. Pues bien, pienso que todos estamos un poco por dentro de lo que es el cribado neonatal. Son programas de salud pública que tienen como objetivo primario la detección y confirmación precoz de enfermedades en los neonatos y así permitir una intervención médica y tratamiento también del precoz con una mejora clínica del individuo. El cribado neonatal se basea en tres pilares fundamentales. Son ellos una detección precoz, que conduce a una intervención precoz y, claro, a una mejora clínica del neonato. Los programas de cribado neonatal y el cribado neonatal empezó con los trabajos pioneros de Robert Guthrie en 1961, que posibilitaron el cribado de la fenilcetonuria, y así se empezó la historia del cribado y la evolución que ha pasado por el hipotiroidismo congénito en 72, y después distintos programas a nivel mundial añadieron distintas enfermedades a sus paneles. Pero la verdad es que todas estas enfermedades se añadieron siempre con base en un principio. Era el principio de un test. Con un test se valora y se cuantifica un metabolito y se hace el cribado de una enfermedad. Esta lógica de cribado solamente cambió
en 1995 con los trabajos de David Millington en Estados Unidos que posibilitaron la introducción de la espectrometría de masas en los laboratorios de cribado neonatal. Pasamos en el laboratorio de cribado una tecnología multianalítica que nos permite tener una elevada sensibilidad y especificidad y que está adaptada, como no podría ser de una otra forma, al procesamiento de un elevado número de muestras al día. Pues bien, a partir de un único círculo de sangre se hace un análisis, se valoran y cuantifican varios compuestos y se criban varias enfermedades simultáneamente. Pues bien, aquí ha sido el principal cambio que ha introducido la espectrometría de masas en la forma como comprendemos del cribado. Pasamos a tener ahora sí una lógica diferente, la lógica de un análisis múltiple de enfermedades. Esta tecnología permite detectar y cribar más de 30 errores congénitos del metabolismo en simultáneo a través del análisis de aminoácidos, acilcarnitinas y algunos otros compuestos, como vamos a ver en el decorrer de esta presentación. La metodología base sigue un poco como siempre fue desde Millington. Es muy sencilla, se hace una dilución con un solvente orgánico del sangre. Este solvente tiene patrones alterados para efectos de cuantificación. Se puede trabajar con o sin derivatización de muestra. Se ven que la tendencia actual es trabajar sin derivatización, pues los equipos son cada vez más sensibles. Se hace una injeción directa sin cromatografía, lo que permite que se analice una muestra a cada 3 minutos, lo que está muy bien para efectos de cribado neonatal. ¿Y qué compuestos se valoran en un análisis primaria? Se valoran aminoácidos libres que son intermediarios de variadísimas rutas metabólicas, desde el ciclo de la urea, el catabolismo de aminoácidos o de vías de gemetilación. Los aminoácidos comparten, los aminoácidos neutros y básicos, una estructura química que cuando fragmentada en el espectrómetro de masas tiende a perder una carga neutra. Y entonces se puede detectar por un experimento en espectrometría de masas que llamamos de neutral loss, que es una pérdida neutra C derivatizada de 72 Daltons y sin derivatización de 46. En respecto a los aminoácidos ácidos, estos se detectan por monitorización de transiciones específicas de masas en el espectrómetro. Y aquí os presento un perfil absolutamente normal de un neonato. Es un experimento de neutral loss derivatizado. Y lo que aquí se puede mirar son los aminoácidos endógenos del neonato que están en rojo. Aquí lo tienen, la prolina, la metionina, fenilalanina. Y aquí, en negro, tenemos los patrones alterados que se utilizan para efectos de cuantificación. Además de aminoácidos, se cuantifican acilcarnitinas. Las acilcarnitinas son conjugados de la carnitina con ácidos grasos o algunos ácidos orgánicos y normalmente son estas de ácidos grasos que van desde C2 a C18 y que son intermediarios de la oxidación mitocondrial de ácidos grasos. Como dije anteriormente, también algunos ácidos orgánicos se pueden conjugar con la carnitina, en concreto el propiónico, el metilmalónico, el glutárico, entre otros. ¿Qué permite esto? Que perfiles anormales de acilcarnitina son indicación de trastornos de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos, pero también de algunas acidemias orgánicas. Las acilcarnitinas también comparten una estructura química que permite su detección. ¿Y qué pasa con las acilcarnitinas? Cuando fragmentadas, derivatizadas o no derivatizadas, originan un fragmento con una misma masa de 85,1.
Entonces, haciendo un análisis de precursores, scan de 85,1, tenemos un perfil de acilcarnitinas. Aquí os presento un perfil normal de un neonato, donde podréis ver una vez más en negro los padrones deuterados y en rojo las acilcarnitinas endógenas del neonato. Esto solamente para tener una idea de lo que miramos todos los días en el laboratorio. Pues bien, conjugando estos aminoácidos y estas acilcarnitinas y también algunas razones entre ellas, que pueden ser, por ejemplo, razones perfectamente metabólicas, como entre la fenilalanina y la tirosina, o no metabólicas, como entre la propionilcarnitina y la acetilcarnitina, pero de entre todas se puede definir lo que son marcadores primarios y marcadores secundarios. Los primarios son los que siempre están alterados en determinada enfermedad y normalmente los secundarios nos permiten hacer diagnósticos diferenciales. Conjugando lo que conocemos de lo que es el comportamiento de cada marcador en cada enfermedad, los que están elevados, los que están normal y los que están bajos, podremos definir lo que son algoritmos de detección. El algoritmo de detección no es nada más, nada menos que un padrón de variación que está asociado a una determinada enfermedad. Estos algoritmos de detección, que también podremos llamar, si queremos, algoritmos de cribado, permiten en un abordaje inicial detectar enfermedades de 4 grupos de enfermedades metabólicas. Son ellas las aminoacidopatías, trastornos del ciclo de la urea, acidemias orgánicas y los trastornos de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos. La definición de las enfermedades que pertenecen a este grupo y que se van a cribar en cada situación o en cada programa debe estar ajustado al contexto social, económico, poblacional y así, claro, a la organización del sistema de sanidad donde está inserido el programa de cribado. No hay una paleta de enfermedades a cribar que sea igual y adecuada a todas las situaciones de todos los programas y debe se ajustar a su realidad. Yo os presento aquí lo que está recomendado para cribar en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una recomendación que es la Recommended Uniform Screening Panel, RUSP, donde están claras las enfermedades metabólicas que se deben cribar por espectrometría de masas en todos los Estados Unidos. Yo la presento porque los Estados Unidos son, sin duda, uno de los países que hace una interpretación más liberal de los criterios de Wilson y Jagner y que incluye más enfermedades en los programas de cribado, por eso los presento aquí. Pero la verdad, y supongo que es muy importante salientarlo, no hay una definición que sea uniforme para todos los programas, cada uno lo debe definir con su criterio nacional y local. Independientemente del panel de enfermedades que se va a cribar, hay algo que es muy importante en el abordaje del cribado de metabolopatías, que es la edad de toma de muestra. No podemos olvidar que muchas de estas enfermedades son lo que llamamos enfermedades de intoxicación. Por lo tanto, es necesario que tengamos un tiempo de alimentación después del parto para que podamos tener una sensibilidad adecuada en su detección. Pero también en las enfermedades de intoxicación, muchas de ellas tienen un intervalo libre de síntomas muy corto. Por lo tanto, tenemos que intoxicar un poco el neonato para poder detectar la enfermedad, pero también tenemos que detectarlo lo más temprano posible antes que tenga un periodo de descompensación. Además de estas dos condicionantes, tenemos una tercera, que es en los trastornos de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos, la disminución de los conjugados de carnitina ocurre a lo largo del tiempo después del nacimiento. En este gráfico que os presento está la variación del marcador primario para la MCAD, la octanilcarnitina, a lo largo del tiempo
desde el nacimiento hasta los 10 días de vida en los niños afectados de EMCAD. Como podréis ver, hay una disminución muy significativa a lo largo del tiempo. Lo que está publicado en nuestra experiencia es que después del 6º o 7º día de vida, para las formas más moderadas de trastornos de la beta-oxidación de ácidos grasos, la sensibilidad de detección disminuye significativamente. Todo esto hay que valorar a la hora de definir la edad de toma de muestra. Y una vez más, no hay una enfermedad entre los programas de cribado. Se realiza en algunos países a las 24 horas y en otros a los 8 días de vida. Es importante que esté adaptada a la realidad del país y a la organización del sistema de sanidad y del propio programa de cribado. Y claro, es también dependiente de las enfermedades cribadas. Si estamos cribando enfermedades con un intervalo libre muy corto, tendremos que anticipar lo más posible la toma de muestras, si no, podremos hacerlo un poco más tarde. Lo más importante es que se cumpla, independientemente de todo, lo que está recomendado por el programa, para que el programa tenga alguna uniformidad entre la edad de toma de muestra de las muestras que recibe para analizar. Y aquí solamente algún ejemplo de los días de toma recomendados para toma de muestra en distintos programas. A título de ejemplo, en Portugal la recomendación es hacer al 3º día de vida y hasta el 6º máximo. Pues bien, ¿y resultados? ¿Qué resultados obtenemos de esta metodología en cribado neonatal? Y vamos a empezar por mirar algunos perfiles anormales, solamente para tener en aquellos que no han nunca trabajado con espectrometría de amenazas en tándem, que puedan percibir un poco lo que miramos nosotros todos los días. Aquí os voy a dar el ejemplo de la fenilcetonuria. Aquí a vuestra izquierda un neonato perfectamente normal, con una fenilalanina endógena comparativamente con el padrón bajita, y aquí una fenilcetonuria con una fenilalanina muchísimo elevada en respecto al padrón deuterado. Aquí un ejemplo de una aciduria orgánica. Aquí a vuestra izquierda un perfil perfectamente normal de acilcarnitinas y a la derecha de una 3-hidroxi-3-metilglutárica con un aumento, lo más significativo es de la 3-hidroxi-isovaleril-carnitina, pero también el C6DC. Y aquí, para terminar, los perfiles, un ejemplo de un trastorno de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos, que es una deficiencia múltiple de deshidrogenasas, donde hay aumentos desde los acilconjugados de cadena corta hasta los de cadena larga. Pues bien, ¿y qué resultados globales se obtienen y se pueden esperar? Son muy variables. La verdad es que de país para país, de programa para programa, por lo que yo os voy a presentar lo que tenemos nosotros en Portugal. El programa neonatal en Portugal empezó en 79, cribando para la fenilcetonuria. Añadimos en 81 el hipotiroidismo congénito y en 2004, hace ya 16 años, empezamos el cribado expandido por masas para 24 errores congénitos del metabolismo. En 2014 incluimos la fibrosis quística. El programa está centralizado en un único laboratorio en Porto y que procesa por en torno de 90.000 muestras al año, 400 muestras al día. En respecto al cribado de metabolopatías, en los últimos 16 años hemos cribado por en torno de 1.250.000 neonatos y detectado 520 neonatos con un error congénito del metabolismo comprobado, que se ha comprobado por técnicas moleculares y otras confirmaciones bioquímicas. La enfermedad más prevalente en nuestra población es sin duda la EMCAD, la deficiencia de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, con una prevalencia de un para 7.500, seguida por la fenilcetonuria con un para 13.000.
Pero lo más importante es considerar que la fuerza de este cribado está no en las enfermedades individualmente, pero en su conjunto. Y conjuntamente tenemos una prevalencia de errores congénitos del metabolismo de 1 para 2.400, lo que se transforma en algo muy significativo y con un impacto poblacional y social muchísimo importante. Pero la verdad es que no se puede valorar un programa de cribado solamente con base en su prevalencia de enfermedades detectadas. Es importante, claramente que sí, pero no es el único indicador que tenemos en los programas. Pues bien, tenemos los positivos, pero nosotros tenemos también en cribado de metabólicas un valor predictivo positivo de 31%. Tenemos un valor predictivo negativo de 100%. Tenemos una tasa de falsos positivos de 0,1% y una especificidad de 99,99%. Cuando empezamos trabajando en 2004 y empezamos monitorando todos estos indicadores, la cuestión que teníamos nosotros y todos los otros grupos que trabajaban como nosotros era si estos indicadores eran satisfactorios o no, si eran buenos o no. Y continuamos con esa duda hasta que el consorcio internacional, que ya ha terminado, que se llamaba Region for Genetics, que era un consorcio de laboratorios liderado por Clínica Mayo en Estados Unidos, ha definido niveles mínimos de performance para algunos de estos indicadores para los laboratorios que cribaban para un grupo alargado de metabolopatías por masa. Lo que han definido es que la tasa de detección debería ser por en bajo o por encima, si queráis, de 1 para 3.000, el valor positivo superior a 20% y la tasa de falsos positivos por bajo de 0,3. Pues bien, nosotros cumplimos confortablemente todos estos indicadores. Pero bien, la verdad es que todos intentamos siempre mejorar un poco lo que hacemos y incrementar y aumentar el impacto positivo de nuestro programa de cribado en la sociedad. Y eso lo hacemos nosotros y todos los compañeros que en otros países trabajan en laboratorios de cribado. Y claro, cuando hablamos de aumentar el valor del cribado, tenemos que definir lo que es. El valor de cribado es una razón entre los beneficios y sobre los costos. Y claro, si queremos aumentar el valor del programa, podremos, por un lado, aumentar los beneficios o pues bien podremos disminuir los costos. ¿Pero qué son los beneficios? Hablando de beneficios, hablamos fundamentalmente de aumentar el número de enfermedades cribadas o bien que mejorar la terapia de las enfermedades que se criban en el momento. Y cuando hablamos de disminuir costos, tenemos la disminución de costos directos y aquí hablamos de personal del laboratorio, equipos, reactivos, etc. O bien podemos apostar en disminuir los falsos positivos y falsos negativos. Y es de esta última abordaje que os quiero hablar un poco. Nosotros no podemos nunca olvidarnos del impacto negativo de los falsos positivos y falsos negativos en la población. Los falsos positivos en cribado son un factor de ansiedad para los padres, de costos también directos, por tener que ir al hospital, a más consultas, dejar el trabajo, costos para la sociedad, pues vamos a tener más ingresos, testes de confirmación. Contribuye significativamente para una disminución de la credibilidad de los programas, lo que no es bueno para todos nosotros, de todo. Y está publicado que tiene el potencial para perturbar la relación entre los padres y lo neonato y en el límite tiene un potencial de saturación de los servicios de salud comprometiendo la asistencia a los pacientes reales. Por su vez, los falsos negativos son la peor pesadilla de todos nosotros que trabajamos en el cribado. Existen, los tenemos, los que nunca los han tenido van seguramente a tener, pero hay que mantenerlos lo más bajos posible. ¿Y por qué? Porque la no detección de un neonato enfermo conduce siempre
a una morbilidad y a una mortalidad evitable. Pues bien, ¿cómo podemos mantener los falsos positivos y negativos lo más bajo posible? Podremos optimizar los puntos de corte para los marcadores, podremos optimizar los algoritmos que utilizamos para detección de las enfermedades, o bien que podemos utilizar pruebas de segundo nivel. Y es de las pruebas de segundo nivel que os voy a hablar un poco ahora. ¿Y qué son las pruebas de segundo nivel? Son pruebas que se hacen después del cribado inicial sobre la misma muestra primaria de cribado, con el objetivo de maximizar la sensibilidad y la especificidad. O, por otras palabras, con el objetivo de disminuir los falsos positivos y falsos negativos. ¿Cómo se trabaja con pruebas de segundo nivel? Se ajusta el punto de corte del marcador en el cribado primario para maximizar la sensibilidad. Claramente se hace, claro, el cribado inicial y el resultado es muy simple, es muchísimos falsos positivos. Lo que vamos a hacer ahora es coger estos falsos positivos, vamos a la muestra inicial del cribado y hacemos una segunda prueba mucho más específica sobre la misma muestra. De esta forma, aumentamos la sensibilidad y especificidad del cribado para determinada enfermedad. ¿Se puede poner la pregunta? Pues bien, esta segunda prueba es muchísimo más específica porque no se hace a todos los neonatos. Normalmente por dos razones. Una de ellas es el coste. Normalmente tiene un coste que es prohibitivo en cribado neonatal. La segunda razón es que normalmente toma muchísimo más tiempo, requiere una cromatografía y no habría tiempo para hacer a todos los neonatos, al menos de una forma también que fuera económica. Por lo tanto, se utiliza esta organización, este esquema para aumentar la sensibilidad y la especificidad. Pues voy a dar un ejemplo. El ejemplo de los neonatos que tenemos nosotros con aumentos de la propionilcarnitina. Una propionilcarnitina elevada puede significar y puede ser un indicador de una acidemia propiónica, de una acidemia metilmalónica o bien de déficit del metabolismo de cobalaminas. En concreto, lo más frecuente es la deficiencia de cobalaminas CD, que se presenta con aumento de metilmalónico y homocisteína total. Problemas. Problemas tenemos en identificar correctamente las tres enfermedades. Pues bien, cuando tenía antes de las pruebas de segundo nivel un aumento de la C3 y la comunicaba al hospital, nunca sabía decir si estábamos perante una propiónica o una metilmalónica o una deficiencia de cobalaminadas. Y la verdad es que la abordaje terapéutica es distinta. También sabemos que las deficiencias en cobalamina solamente cribadas por la C3 tienen una sensibilidad mejorable. Y después, no menos importante, hay muchísimos o algunos falsos positivos por antibióticos, ictericia y algunas otras medicaciones que algunos de neonatos normalmente ingresados están tomando. ¿Cómo aumentamos la sensibilidad? Aquí tenemos dos gráficos. Aquí un gráfico que presenta la variación de la propionilcarnitina en los neonatos, en la población normal, que es en verde, y aquí en estas columnas rojas tenemos la variación en distintas enfermedades. Lo mismo para la razón C3-C2. Aquí esta barra negra era nuestro punto de corte anterior a la prueba de segundo nivel. ¿Qué hicimos nosotros? Bajamos los puntos de corte. Claramente tenemos una sensibilidad muchísimo más elevada, pero claro, tenemos muchísimos falsos positivos. Y lo que vamos a hacer con los falsos positivos, valorar por una segunda técnica otros compuestos, en concreto el metilmalónico, el 3-hidroxipropiónico y la propionilglicina. Y aquí tenemos, es una técnica cromatográfica que también se hace por espectrometría de masas en tándem. Aquí tenemos una muestra perfectamente normal, aquí una acidemia metilmalónica y aquí una propiónica con el aumento de la propionilglicina y del 3-hidroxipropiónico.
Pues bien, pero si tiene un metilmalónico aumentado, puede ser una metilmalónico con déficit de cobalamina. Lo que hace falta ahora es hacer una cuantificación de la homocisteína total por masas. También se hace por una técnica cromatográfica de el CMS, donde tenemos aquí un ejemplo de una valoración, una cuantificación normal de la homocisteína total y aquí un positivo para cobalamina CD con un aumento de la homocisteína total. Al día de hoy hay variadísimas pruebas de segundo nivel publicadas y para el cribado de metabolopatías, que incluyen no solo lo que os presenté ahora de propiónico, metilmalónico, homocisteína, pero también la succinilacetona, que se hace como prueba de segundo nivel en algunos países, la aloisoleucina, isovaleril-carnitina, etcétera, etcétera. La adopción de estas pruebas de segundo nivel en los programas de cribado ha, sin duda, incrementado su valor. Y vos puedo presentar aquí el impacto que tuvo en las medidas de efectividad en Portugal. Nosotros implementamos estas pruebas de segundo nivel en 2016 y vamos a mirar el cambio que existió entre 2016 y 2017. En concreto, el valor predictivo positivo se incrementó de 21 a 31%, un incremento de 50%, y la tasa de falsos positivos ha disminuido 41%. Y es nuestra sensibilidad que la tasa de detección y la sensibilidad de detección de estas enfermedades también ha incrementado muy significativamente. Pero para aumentar el valor del programa de cribado también se puede aumentar los beneficios y sé bien que nosotros de parte del laboratorio no hay mucho que podamos hacer en respecto a mejorar la terapia de las enfermedades ya cribadas, podemos sí desarrollar nuevas técnicas y evaluar la posibilidad de cribar nuevas enfermedades. El añadir nuevas enfermedades a los programas de cribado está dependiente no solo de nuevas tecnologías, pero también de nuevos tratamientos que conduzcan a una valoración positiva de los criterios de Wilson y Jenner. Como ejemplo de lo que se está evaluando ahora para incluir en los programas de cribado, tenemos 3 enfermedades, o en concreto 2 enfermedades y un grupo de enfermedades. Empezando por la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X, se puede cribar por la cuantificación de la C26 lisofosfatidilcolina por masas y se puede cribar conjuntamente con lo que hacemos hoy de aminoácidos y acilcarnitinas. Es una enfermedad que tiene un tratamiento con trasplante de células madres hematopoéticas y donde hay claramente una ventaja en su detección presintomática. Sabemos también que hay algunos problemas. Hay la posibilidad de detección de otras enfermedades peroxisomales que no tienen tratamiento y esto siempre es un problema en cribado. Hay una gran variabilidad clínica de formas Addison-like, que también se detectan, pero todavía ha empezado un estudio piloto en Nueva York en diciembre de 2013 que ha sido algunos resultados muy animadores, pero la verdad es que siguen otros estudios pilotos y son importantes más datos en el futuro para que se pueda valorar su inclusión en los programas de cribado. Una otra enfermedad que se está evaluando para incluir en los programas de cribado y que incluso ya se criba en algunas regiones de Italia, incluso Toscana, es la deficiencia en adenosina deaminasa. Representa por en torno de 15% de todas las inmunodeficiencias severas combinadas, tiene tratamiento eficaz, sea por el trasplante de células madre, por una terapia de sustitución enzimática o también una terapia génica que ya está aprobada por FDA y donde hay una ventaja clara en su detección presintomática.
El cribado de las inmunodeficiencias normalmente se hace por cuantificación de los TREX, pero la verdad es que lo que está publicado es que algunas formas de deficiencia en adenosina deaminasa no tienen alteraciones de los TREX, por lo que la valoración por masas de la adenosina y deoxiadenosina, una vez más que se hace conjuntamente con aminoácidos y acilcarnitinas, es muy importante para una detección eficaz de esta enfermedad. Esto ya se ha publicado por Dr. Lamarca hace ya un par de años, pero se sigue evaluando en algunos otros programas. Y después, claro, no podríamos hablar de nuevas enfermedades metabólicas y de cribados sin hablar de las enfermedades lisosomales de sobrecarga. La verdad es que se habla de esta posibilidad hace ya muchísimos años. Pues hay una posibilidad técnica de detección y que está adaptada al cribado. La prevalencia relativa de las formas detectables es significativa. Están desarrollando nuevas terapias, además de la sustitución enzimática, que nos dan una hipótesis muy buena de tratamiento, y sabemos que hay ventajas en la detección presintomática. Son fuertísimos candidatos a la inclusión en los programas de cribado. Incluso en Estados Unidos, la mucopolisacaridosis tipo 1 y la glucogenosis tipo 2 o doença de Pompe ya se ha incluido en el RESP y ya está recomendado cribar en todos Estados Unidos. El problema que hay es que seguimos con algunas dudas, pues sabemos que es técnicamente posible, pero hay algunas cuestiones por solucionar todavía. La detección de pseudodeficiencias, la especificidad para alguna de las enfermedades, la eficiencia de la terapia en las zonas neuropáticas, que en cribado no son distinguibles de las otras. Hay dudas considerables sobre la eficiencia de una detección precoz y del inicio precoz del tratamiento en algunas de las formas. Y hay una elevada frecuencia, esto es lo que nos dicen los estudios pilotos ya disponibles, de formas de presentación tardía que nos pone la cuestión de quién tratar y cuándo empezar el tratamiento. Pues bien, y para terminar, la utilización de la espectrometría de masas representa sin duda la mayor revolución en cribado neonatal desde los trabajos de Guthrie. Lo que se está desarrollando al día de hoy va a permitir no solo cribar nuevas enfermedades, pero no menos importante, aumentar y mejorar la eficacia del cribado de otras que ya están incluidas en los paneles. Es una tecnología fundamental para aumentar el impacto positivo de los programas de cribado neonatal en la población y aumentar su valor en salud pública. Muchísimas gracias a todos y ahora a vuestra entera disposición para las cuestiones que tengáis. Muchas gracias, doctor Rocha, por su presentación. Damos inicio a la ronda de preguntas. Muchas gracias, doctor Rocha, por su presentación. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Nos comentaban de que en una de las transparencias, en su cribado, incluye la histidina. Y consultaban si esto era correcto, ya porque algunos programas en general no la incluyen. ¿La histidina? Sí, la histidina. No, nosotros no la tenemos. No la incluimos. La histidinemia no es considerada una enfermedad que se pueda incluir en los distintos programas de cribado de una forma general. Perfecto. No está, incluso hay una gran duda si es una enfermedad metabólica o solamente es un fenotipo bioquímico. Por lo tanto, en términos de cribado neonatal es algo que nunca tampoco ha sido contemplado para incluir en el programa de cribado. Bien. Tenemos una segunda pregunta. ¿Existe algún fármaco que intervenga en el análisis de las muestras aparte del antibiótico? Bien, todos hay distintos.
hay un historial grande de fármacos que pueden interferir con el cribado. La parte de los antibióticos, hay un excipiente de algunos fármacos, el ácido piválico, que puede formar puede conjugar con la carnitina, dando la pivaluilcarnitina, que tiene la misma fragmentación y la misma masa que la isovaleril-carnitina. Esto ha sido un problema muchísimo grande por muchísimos años aquí en Europa. Pienso que en algunos otros lugares del mundo también, pero en Europa ha sido importante porque estaba también presente no solo en antibióticos, pero también en algunas cremas que acababan por pasar para los neonatos y teníamos muchísimas interferencias. Y por eso se ha también desarrollado una prueba de segundo nivel para estas situaciones que nos permitía separar la pivaluilcarnitina de la isovaleril-carnitina, pero la verdad es que se contactaran por parte incluso de la Sociedad Internacional de Cribado Neonatal, las compañías farmacéuticas que estaban utilizando este compuesto, y al día de hoy es un problema menor. Pero sí, hay algunos compuestos que siguen interfiriendo y claro, la verdad es que siempre tenemos que estar atentos porque siempre pueden surgir nuevos. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. Si un paciente hubiera estado sometido a algún método extracorpóreo o transfusiones de sangre, ¿cuánto tiempo debería esperar para tomarse las muestras? ¿Debería tomárselas antes o después de esta transfusión? Bien, aquí depende un poco de la organización que tiene el programa. Nuestra recomendación es que siempre se haga una toma de muestra antes de la transfusión y que después, al mínimo, se espere 3 días para hacer nueva toma de muestra. Pero claro, nosotros estamos hablando del cribado por masas. Si se está hablando de cribar otras enfermedades como hemoglobinopatías o si se hace algunos programas siguen utilizando el Butler para la lactosa, ahí las recomendaciones tendrán obligatoriamente. Pero hablando de cribado por espectrometría de masas, 3 días después de la transfusión es el mínimo que solicitamos para hacer nueva toma de muestra. Una antes y otra al menos 3 días después. Bien. Y esa antes, no importa el tiempo de vida que tenga el niño, ¿verdad? No. Bien. No. La otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo es recomendable guardar la muestra para realizar un segundo o tercer estudio? ¿Con esto se podría alterar el resultado si se guarda mucho tiempo? Bien, siempre hay aquí hay dos cuestiones. Hay una cuestión que es puramente técnica, que tiene a ver con la estabilidad de los compuestos, y hay una cuestión legal que depende de cada país, porque hay de país a país límites legales para que se conserven las muestras de cribado neonatal. Yo os voy solamente a contestar de la parte técnica. Y hablando de la parte técnica, lo que te puedo decir es que la gran mayoría de los compuestos es estable casi hasta los 6 meses. Algunos más, pero la gran mayoría hasta los 6 meses son estables. Claro que todo depende de cómo tienes la muestra. Si está en la nevera, si ha estado sujeta a una fuente de calor, pero si está bien conservada, normalmente hasta los 6 meses no hay problema. Bien. Después aquí otro colega consulta, ¿qué metodología utilizan ustedes para estudiar el hipotiroidismo congénito? Nosotros utilizamos la autodelsia. Ajá. Sí. Bien. Sigue siendo de momento, nuestra elección, y además ya lo utilizamos hace muchísimos años. Perfecto. Después tenemos otra consulta, si hay algún error innato del metabolismo que la muestra analizada por masas
tenga menos especificidad para realizar diagnóstico. Comparativamente con otras técnicas, pienso yo. Sí, calculo. Claro, pues bien, para las residuos orgánicas, por definición, un análisis en orina por gases masas te dará una mayor sensibilidad que un análisis de acilcarnitinas en sangre. Eso es por definición. Para los trastornos de beta-oxidación de ácidos grasos pasa el revés. Tienes una sensibilidad muchísimo más alta en acilcarnitinas que tienes en un perfil de ácidos orgánicos por gases masas. Esto normalmente es lo que, claro, que después, caso a caso, enfermedad a enfermedad, hay respuestas distintas. También depende si estamos hablando de formas más severas o más moderadas de la enfermedad, pero de una manera general, esto es lo que es. En las acidemias orgánicas, la mayor sensibilidad la tienes en un perfil de ácidos orgánicos por gases masas y en la beta-oxidación en acilcarnitinas de sangre. Bien. Después nos consultan sobre cuál sería la prueba confirmatoria para fibrosis quísticas y para fenilcetonuria que ustedes realizan. Bien, nosotros voy a empezar por la metabolopatía. Hablando de la fenilcetonuria, la prueba confirmatoria que hacemos es un perfil de aminoácidos en sangre y en todos nuestros pacientes hacemos el estudio genético. Pues también después tenemos la prueba de sobrecarga con tetraidrobiopterina, donde para nosotros es importante tener el estudio genético hecho. Para la fibrosis quística, lo que estamos haciendo como prueba confirmatoria es test de sudor y también al mismo tiempo estudio genético. Hacemos los dos. Perfecto. En cuanto a la utilización del Second Tier Test, se muestra que la ganancia en su aplicación para reducir los falsos positivos es grande. En cuanto a costos monetarios, ¿cómo financian este examen? Está incluido, y cuando implementamos las pruebas de segundo nivel, hicimos una estimativa de cuántas pruebas iríamos a hacer al año y incluimos este coste en el cribado neonatal. Por lo tanto, te puedo decir que el cribado neonatal en Portugal incluye todas las pruebas de cribado, así como todas las pruebas confirmatorias y también estudios genéticos de confirmación. Todo eso hace parte del cribado neonatal concreto. ¿Y tienen tenés una idea aproximada del costo en euros o en dólares por niño? El coste es muy variable de prueba de segundo nivel para prueba de segundo nivel. No, me refería a todo el niño, digamos, el cribado completo. Yo te puedo dar, porque es público, el precio del cribado neonatal en Portugal. Son 15,4 euros por niño. Y ahí ya están incluidos entonces Todo. los segundo nivel, confirmatorios, todo. Todo. Bien. Otra pregunta. Ahí en Portugal, para acidemia glutárica tipo 1, ¿toman segunda muestra de sangre o ya con la primera muestra alterada realizan el estudio de ácidos orgánicos? Normalmente depende un poco del valor que tenemos y también de la edad del niño. Si estamos hablando de un niño que hice la primera toma de muestra muy temprano y donde la segunda también se puede hacer muy pronto, por veces pedimos una segunda prueba para acilcarnitinas. Pero lo que está publicado, y por eso esa pregunta, es que para algunas de las enfermedades se hace una segunda toma de muestra un poco más tarde, podremos tener falsos negativos y entonces se debe ir directamente a un perfil de ácidos orgánicos. Y eso también lo hacemos, pero lo valoramos dependiendo de cuándo vamos a hacer la segunda toma de muestra. Perfecto. Después, ¿hay algún estudio que mencione algún nivel cuantitativo de bilirrubina que interfiera con el tamizaje? Bien, yo no lo conozco. Que un nivel de bilirrubina claro que te diga, sí, esto interfiere con el cribado. Nosotros sabemos, y está publicado, que en concreto con la propionilcarnitina
hay una interferencia de la bilirrubina, pero yo no consigo hacerte una congelación. Además, tenemos niños que hicieran fototerapia y que tenían niveles muy elevados y con propionilcarnitina perfectamente normal. Y tenemos otros que estaban apenas un poquito, con la bilirrubina un poquito aumentada y que tenían una propionilcarnitina aumentada. Por lo que cada persona, cada sistema biológico es un sistema biológico y donde no es fácil hacer una congelación entre, en este caso concreto, la bilirrubina y la interferencia que tenemos en la acetilcarnitina. Bien, perfecto. Pues consultan sobre cuántas gotas de sangre solicitan ustedes en la toma de muestra para asegurarse suficiente cantidad para los second tire test. En ese momento lo que solicitamos nosotros es 4, pero como seguramente es expectable, no lo tenemos siempre y claramente en algunas situaciones tenemos que solicitar una segunda toma de muestra porque no tenemos muestra suficiente, pero esto pasa con nosotros y todos los laboratorios del mundo. Pero lo que pedimos inicialmente para hacer todo son 4 círculos de sangre. Perfecto. Después nos preguntan, ¿qué tan estrecha es la relación con los niveles tomados en plasma? Bien, hay un artículo ya con algunos años de un grupo de Bélgica que hace una buenísima comparación entre los valores de acilcarnitinas en plasma y en sangre. Globalmente, lo que tú tienes es diferencias en las acilcarnitinas de cadena larga, que son muchísimo más elevadas en sangre que en plasma. Y claro, hay también una influencia de alguna hemólisis que puede ocurrir cuando estás trabajando con sangre total. En teoría, y si asumes que el hematócrito deberá andar por en torno del 50%, que todos sabemos que es una media que ni siempre es real, la relación entre las dos debería ser de 2 veces. Pero la verdad es que por influencia del contenido celular y de las membranas, esta no lo es. En concreto, para las acilcarnitinas de cadena larga, no es de todo. Por lo tanto, hay una diferencia importante que no es fácil valorar porque depende de cada grupo de acilcarnitinas. Perfecto. Después, en caso de la fibrosis quística, respecto a su experiencia, ¿cuál es su tasa de falsos positivos? Nosotros, para el cribado de fibrosis quística, empezamos, también tenemos una prueba de segundo nivel. Tenemos un abordaje inicial con la cuantificación de la tripsina inmunoreactiva y tenemos una prueba de segundo nivel con la proteína asociada a pancreatitis, la PAP. Y la verdad es que, y siendo solamente la tripsina inmunoreactiva, tenemos un número muchísimo elevado de falsos positivos, como todos tenemos, que anda por en torno de 1%, que es lo que está publicado. Y en hacemos la prueba de segundo nivel, que es el PAP, que nos disminuye a 1/3 el número de falsos positivos. Y en ese momento debemos tener el número de falsos positivos por en torno de 0,3%. Perfecto. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta. ¿Qué pasa si la edad del niño pasa los 6 días de vida? ¿No lo analizan ustedes? No, ¿O qué ocurre? lo analizamos siempre. Nosotros hacemos siempre cribado. Claro que nuestra recomendación es que sea hasta el 3.0 día y preferencialmente hasta el 6.0. Pero claro, si el niño se presenta en el centro de salud, o la madre en concreto, con el niño al 7.º, 8.º día, 9.º, la verdad es que la indicación es hacer siempre el cribado. Nosotros tenemos distintos puntos de corte para valorar estas muestras, intentando no tener falsos negativos. Pero la verdad es que sabemos que si tenemos un niño, por ejemplo, que nos va a hacer la primera toma de muestra con 1 mes de edad y se tiene, por ejemplo, una forma moderada de OLCAD, posiblemente no la vamos a detectar.
Pero esto lo analizamos siempre, porque hay enfermedades que las podemos detectar y podemos intervenir positivamente en la vida del niño. Pero lo tenemos en nuestro website, que si se hace la toma de muestra más tarde, hay la posibilidad de disminuir la sensibilidad para algunas de las enfermedades. Pero lo cribamos siempre. Excelente. Bueno, ahora sí, la última, la del estribo sale. Le preguntan, ¿qué kit trabaja usted para tripsina inmunorreactiva? También con lo de autodelfia. Excelente. Bueno, no me queda más que agradecerle infinitamente por su tiempo, por esta maravillosa conferencia, por todos los aportes que nos hace acá los colegas latinoamericanos. Y bueno, estamos en contacto y bueno, muchísimas gracias por todo, doctor Muchísimas Rocha. gracias yo por todo. Les agradecemos su participación y en el caso que su pregunta no haya sido contestada, puede escribirnos al email leminta.uchile@gmail.com. Los dejamos invitados para el próximo seminario web agendado para el día 7 de octubre, titulado Terapia Génica para Enfermedades Metabólicas, dictado por el Dr. Roberto Giuliani. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión.